Pues les damos la bienvenida a este su canal, Entremos en Materia y de nueva cuenta aquí con una interesante entrevista y esta vez con el doctor Carlos Daniel Campillo Serrano, que es psiquiatra y profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y pues también agradecemos a los organizadores del taller de periodismo científico y en particular al Instituto Global de Comunicación y Expresión Pública por haber permitido que esta entrevista se diera. Y pues muchas gracias y bienvenido, doctor. No, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de platicar con su público y estoy a sus órdenes. Pues doctor, ahí en el taller en donde tuvimos la oportunidad de conocerle, pues ahí platicó de un tema muy interesante, yo creo que muy actual, pero también un tema un poco incomprendido y olvidado, ¿no? Que es, por ejemplo, en el caso específico ahorita de lo que está sucediendo con la pandemia, qué es lo que sucede después y las secuelas, pero en cuanto a cuestiones psicosociales, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra mente, con nuestras emociones y todo esto que a veces lo olvidamos y lo dejamos de a un lado como si fuera algo no importante? Sí, bueno, usted me lo plantea en general Ujú. o porque el tema que yo estuve desarrollando, que estuvimos platicando mucho, fue en relación con aquellas personas que han sufrido la COVID, ¿no? infección de COVID Ujú, y tienen problemas de tipo mental. ujú, Esa es una posición. Ahora, la otra posición son de las personas en general, que ujú. con COVID y sin COVID, pues pueden tener problemas de tipo emocional. No sé, usted qué prefiere que, porque son cosas distintas Claro. y Creo que, bueno, obviando un poquito lo que se habló en el taller justamente de las personas que ya tuvieron COVID, yo creo que si bien es cierto, ya se empieza a hablar de qué pudieran hacer esas personas para salvar un poco esta parte psicosocial. En general en la sociedad, pues se ha notado un cambio. Por ejemplo, ahorita que estamos grabando este programa justamente Semana Santa, pues vemos cómo la gente se ha desbordado en todo el mundo, pero en México lo vemos, cómo están los aeropuertos, los lugares turísticos, de la gente de que ya, según ya no puede más estar encerrada, ¿no? sí, mire, lo que está pasando aquí en México, de que hay pues hay un choque grande Ujú, entre las políticas, podríamos decir, de salud pública o de salud en general y las políticas económicas y de empleo, ¿no? ujú, Hay un auténtico choque, ¿no? Eso es un asunto importante. Entonces, eh, las políticas de salud pública son muy claras, aparentemente, ¿no? O sea, ujú, guardar sana distancia, ujú, lavarse las manos, usar mascarilla, este, no andarse tocando, si hay alguna cosa de estas, tener una cuarentena, ujú, y pues todo eso para controlar una epidemia de este tipo, pues suena muy fácil, ¿no? Pero a la hora de ponerla en la práctica, pues eso va contra muchas cosas de las gentes, ¿no? Empezando desde su libertad y ujú, empezando desde su forma de comunicarse y su forma de expresarse sentimentalmente, etcétera, ¿no? ujú, Después, el confinamiento, que es otra de las grandes cosas que insisten mucho las políticas de salud, pues el confinamiento eh, pega muy fuerte a las personas, ¿no? sí, Y además varía muchísimo también, porque yo creo que esta pandemia pues ha desenmascarado muchas cosas, ¿no? Ha desenmascarado, yo creo, cosas que no estaban vistas. Y por ujú, ejemplo, el tema de la salud mental, que es muy interesante lo que usted me acaba de decir. ¿Por qué? Porque el tema de la salud mental y el tema de, de cómo tratar a las gentes que sufren de estados nerviosos y emocionales y todo, pues ujú, ha sido un tema fundamentalmente, terriblemente pospuesto en México y en el mundo. claro. Y creo que una de las virtudes, si ya podemos llamar virtud, de lo que ha pasado en este terreno, es que ha hecho muy visible la salud mental, al extremo
de que una cosa nunca vista y que el secretario de la ONU, no digamos el secretario de la OMS, el secretario de la ONU, el Gutiérrez, que es un portugués, pues lo puso en primer plano. Dijo, señores, el salud mental ahorita es el primer plano y hay que hacer políticas de salud pública, hay que darle dinero, hay que dar inversión, hay que dar una serie de cosas a la salud pública y a la salud mental, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Yo creo que en ese sentido, pues la entrevista de ustedes puede ayudarnos a que la salud mental se extienda, ¿no? Que se haga más Ahora, visible y en este caso que estaba los visible. gobiernos lo tomen en cuenta, ¿no? Lo tomen en cuenta y lo tomen en cuenta no nada más en cuanto a política, sino también en cuanto a inversión de dinero, ¿no? Porque un programa que no tiene inversión, no tiene esto, pues es puro bla bla, que es lo que ha pasado muchas veces, vamos a hacer esto en salud mental, etcétera, y sin embargo no se hace nada, ¿no? Entonces creo que hasta ahorita una de las cosas, por lo menos en la cartera visibles, es la salud mental que está ahorita en la esfera, ¿no? Y sí, yo creo que el sufrimiento, o sea, si usted, o sea, yo creo que el mundo nunca ha vivido una situación de tanta incertidumbre como esta pandemia. Esta pandemia yo creo que definitivamente pues, nos va a dejar marcados por el resto de nuestra vida, ¿no? Nuestra generación nunca se imaginó que estábamos tan contentos, ya dominando todo, ¿no? Y de repente hay una cosa que no podemos dominar y una cosa que nos tiene una gran incertidumbre, ¿no? Y una gran, que creo que es lo más duro. Y la incertidumbre trae también otra cosa importantísima, que es, eh, y yo creo que es una falta que también se ha cometido muy grande y que han cometido pues casi todas las autoridades y toda la gente que tiene prestigio, que es saber comunicarse. O sea, yo creo que hasta ahorita no ha habido ningún gobierno ni ninguna sociedad, quizás Nueva Zelanda, que quizás puede ser el único ejemplo que podríamos tomar, en donde se toma una comunicación directa, donde la gente entiende lo que tiene que hacer, donde la gente asume una responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay una buena comunicación, ¿no? Y también usted, ¿no? Y bueno, otra cosa que ha surgido también la pandemia, pues es la gran diferencia que hay entre países ricos y países pobres, ¿no? Ahorita lo estamos viendo. Primero, agarra la pandemia, se maneja políticamente y se polarizan los extremos, ¿no? Cuando estaba pues, todavía el discurso de Trump en aquel tiempo, pues era que el virus era chino, ¿no? Y que el De, virus de lo hecho, así habían lo fabricado, llamaba él, ¿no? así lo llamaba, ¿no? Una cosa terrible fue lo que hizo, ¿no? Entonces, las potencias extranjeras, pues también comenzaron a competir en esto, ¿no? Entró, digamos, a la economía mundial, ¿no? Este, y empezaron pues cada quien a sacar partido de lo suyo, ¿no? De hacer quiénes eran los que más ganaban, o sea, no ha habido un juego en equipo, podríamos decir, ¿no? Desde el principio, ¿no? Desde el principio, ahorita, y usted ve ahorita las vacunas, la vacuna, Como han lo que acaparado, nos, ¿no? pues sí, hay un pleito enorme de las vacunas, ¿no? Las vacunas no van a alcanzar, no hay casi vacunas, y todo el mundo está lucrando, o sea, económicamente o políticamente, con el tema de las vacunas, ¿no? Y por supuesto el pastel grande se lo llevan los países pues, ricos, ¿no? Donde tienen prácticamente pues el meollo del asunto, ¿no? Entonces yo creo que ha desenmascarado esto también. Creo que también ha desenmascarado el que los servicios de salud en general, pues no estábamos preparados para una cosa de estas. Y el ejemplo que yo veo más claro, pues es Estados Unidos. Estados Unidos, que es el país más rico del mundo. Estados Unidos tiene el PIB del 15% del PIB en salud. El país que le sigue tiene apenas el 10% del PIB. Pero eso es el PIB gringo. Ahora, en números absolutos,
en dólares, ¿se imaginan lo que es el PIB americano en números absolutos? Ujú, Y que no hayan podido controlar la epidemia. ujú, ¿Y por qué no pudieron controlarla? Porque carecen de un sistema de salud adecuado. Es un sistema de salud totalmente muy cargado al mercado, a lo muy privado, ¿no? cargado, muy controlado por las grandes compañías, por los grandes Ujú, consorcios de compañías de seguros, también farmacéuticas, de ujú, algunos hospitales. Los hospitales se han convertido en negocio, ¿ve? así es. Y entonces esto también ha desenmascarado los sistemas de salud en todo el mundo, ¿no? Ujú, Aquí en México también, pues nos han agarrado con un sistema de salud bueno, no hemos tenido, y espero que no lo tengamos, las escenas que tuvo Ecuador y que tuvo de esto de ujú, tener. Yo creo que finalmente el gobierno, mal que bien, por lo menos no hemos sido rebasados en esto, ¿no? Y ujú, lógicamente todo esto pues trae una serie de tensiones terribles, ¿no? ujú, Terribles, ¿no? Yo creo que han aumentado definitivamente, por ejemplo, la violencia familiar. ujú, Sí, ahorita que está tan en boga lo de las mujeres y todo esto, ujú. pues yo creo que ya no sabe uno dónde está más fuerte la violencia de mujeres, si dentro de su casa O afuera, o ¿no? afuera. Ujú. Sí, 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 sí. desgraciadamente, ¿no? Ujú, Así es, sí. ujú. Entonces, pues esta incertidumbre pues nos hace estar, no creer en nadie, nos hace estar, ser agresivos, ¿no? Ujú. Este, ahorita los niños no pueden ir a la escuela y eso es una cosa gravísima porque finalmente los niños, pues la escuela es no nada más donde van a aprender los niños, sino van a socializar los Claro, sobre niños. todo en los primeros años, ¿no? Que es importantísimo, Claro, ¿no? el niño va a ahorita estar encerrados en su casa y además, bueno, si tienen internet y tienen una computadora, perfecto. ¿Eh? Pero hay muchos que no, ¿no? Hay muchos que no lo tienen, ¿no? Y Ujú, igual las mujeres ha caído peor todavía el trabajo, ujú, porque muchas mujeres que trabajan, pues además atienden a los niños claro. adentro, ¿no? Ujú, ujú, Entonces, el alcohol ha subido enormemente, el consumo de alcohol, ujú, enormemente, ¿no? ujú, Este, y también las patologías mentales han estado subiendo enormemente, ¿no? ujú. Yo tengo Y, varios conocidos que son o sobre todo psicólogos, pero también un par que son psiquiatras y dicen que han subido sus citas enormemente en los últimos meses, ¿no? En el último año, por ejemplo, ¿no? pues sí, han subido, pero también, este, como le diré, pero y no tanto a veces. ¿Por qué? Porque la gente no tiene cómo pagar también. Sí, también Es, las es otra costumbres cambiaron. cosa también, ¿no? No Ujú, tiene pagar. También, esto pues, ha también, pues, como activado, por ejemplo, yo creo que la consulta médica va a cambiar radicalmente también, donde la telemedicina y las nuevas ujú, tecnologías van a tener también un alcance. Ya casi todos los médicos y casi todas las gentes estamos viendo pacientes ujú. por estos medios de Zoom y Mm. Y de otras y de plataformas, ¿no? Ujú, estas plataformas, ¿no? ujú, Que antes no sabíamos ni manejarlos, ¿no? Pues yo nunca había ujú, manejado una plataforma de estos y ahora, pues más de la mitad de mis consultas son ujú, fundamentalmente por esta mía, ¿no? Usando estas cosas que está uno aprendiendo apenas, ¿no? Como usted ahorita vio, ujú, estoy haciendo mis peninos ujú. Bueno, eso, manejar. esa ha sido una de las cosas buenas que también ha traído eso, que nos ha obligado a hacer cosas que a lo mejor antes no nos atrevíamos por miedo, por desconocimiento, o por otras situaciones, ¿no? Sí, yo creo que sí. No, no sé, yo creo que también el periodismo ha cambiado Claro. enormemente. Yo creo que usted misma, su rutina ahorita de usted y su forma de trabajar y todo, no sé si sigue Ujú. siendo la misma, pero estoy seguro No, que no, no. obviamente no. Ujú, Sí, ujú. sí, sí. Mm. Y ahorita que hablaba de políticas públicas, ¿qué tanto ha cambiado la receptividad de los gobiernos, sobre todo obviamente el mexicano, tanto el
el de la República como de cada estado para ser receptivo en cuanto a lograr concretar primero las políticas públicas escritas y después ya a lo mejor ya darles el dinero para que puedan llevarse a cabo y que realmente no se queden solo en el papel. ¿Qué tan receptivos? ¿Hay algún cambio? ¿Lo ha notado usted? Pues mire, hay un poco la preocupación, Ujú, y creo que el gobierno ha reaccionado. Alguien dice que si el gobierno ha reaccionado mal y que ha reaccionado. eh, y, y es muy difícil porque nadie tiene una verdad, ¿no? ujú, Este, este, si usted habla con distintos expertos en salud pública, unos tienen una visión, otros tienen otra, etcétera, ¿no? ujú, Y bueno, yo creo que las políticas públicas aquí en nuestra de, 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 de salud, pues han también cojeado del mismo pie que está cojeando toda la política en general, que es la bipolaridad, ¿no? Donde ujú, están las cosas, o sea, cada quien está llevando en lugar de estar sumando cosas, de ujú, estar viendo cosas, el gobierno tiene un punto de vista que puede ser bueno o malo, ¿no? Y quizás lo que ha sucedido es que, pues que no han jugado en equipo con una bola de jugadores que también, que no están en el gobierno, ¿no? No ha habido esto ujú, y, en donde, por ejemplo, los exsecretarios de Estado que han estado platicando de la Secretaría de Salud y todo, bueno, tienen sus propuestas, ¿no? ujú, Y no están de acuerdo en muchas cosas del gobierno, ¿no? ujú, Pero pues, el gobierno tampoco ha sido receptivo como para hablar con ellos, ¿no? ujú, Y usted lo ve también en los estados, pues cada quien está agarrando para ujú. su puesto, ¿no? Y Sí. este, Cada quien a su mejor entender lo está haciendo, ¿no? sí, y a sus mejores intereses, También, sus mejores intereses, sí, Ujú, desgraciadamente, sus mejores intereses, ¿ve? ujú, Yo creo que esto también ha puesto y se está reflejando ahorita enormemente en lo difícil que a veces es la cooperación, ¿no? ujú, Usted ve los aeropuertos ahorita, en Semana Santa yo creo que va a haber un repunte fuerte de COVID, ¿no? ujú. Lo Están más seguro, pero literalmente atascados, ¿no? Los aeropuertos y las Acapulco, playas y otros lados, pues está tremendo, ¿no? eso es terrible, ¿no? Y bueno, uno entiende a la gente, todavía está desesperada, ¿no? Ujú. Ya quiere salir, quiere hacer algo, ¿no? Este, Pues sí. entonces, se contrapone las cosas, yo creo que eso es lo que está pasando ahorita, ¿no? Ujú, Este, y bueno, las gentes tienen miedo, por un lado, de contagiarse, yo creo que estar con el temor constante de contagiar, uno mismo está también temeroso de contagiar, pues, a familiares, ¿no? ujú, Este, o sea, se viven cosas muy complejas, ¿no? Por ejemplo, pues, lo que ha pasado con los médicos, ¿no? Que, ujú, que al primero, pues también nos tomó muy desprevenidos, hubo una mortalidad fuerte de médicos, no estaba muy claro cómo tenía que, que atender a los pacientes, ¿no? ujú, Y si estaba muy claro, pues tampoco había los recursos para comprar los equipos que requería el personal médico, ¿no? ujú. Y después los médicos fueron altamente agredidos, acuérdese usted, ¿no? Ujú, Hasta ahora más o menos los están como rehabilitando, ¿no? ujú. Pero pues, hubo agresiones a enfermeras y agentes que los veían como agentes infecciosos. Sí, Y hasta también los, cloro les echaran, ¿no? sí, y también los mismos médicos, pues estaban muy mal los que estaban en la gente de llegar a su casa y contagiar a la abuelita o contagiar Ujú, a la esposa, ¿no? Pues entonces todo ha sido muy, muy complejo, ujú. esta pandemia, ¿no? Claro. Ahorita que mencionaba usted algunos puntos, yo creo que esta pandemia ha develado muchas cosas que a lo mejor no teníamos muy claras en la sociedad de cómo nos estábamos desarrollando, sobre todo en nuestras interrelaciones personales, porque hemos descubierto que somos poco empáticos, no solamente como individuos, sino como sociedad en el conjunto, ¿no? Y este tipo de situaciones como las de atacar a los que en teoría están pues salvando nuestras vidas, como
no ver por el otro y, por ejemplo, negarse a utilizar la mascarilla, cuando tú podrías decir, bueno, es solamente un trapo o algo parecido a eso que te está tapando, pues para que tú no infectes y bueno, también tú no te infectes de algo. ¿Por qué no lo haces? Porque hay tanto, no, 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 es que es mi libertad y es que no sé qué. Entonces, todo eso creo que yo también, en cuanto a cuestiones de cómo la sociedad tiene o ha tendido en los últimos años a ser poco receptivo con lo que le pasa al otro, ¿no? Sí, 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 no, no se ponen en los pies del otro. Ujú, Además hay una gran desconfianza. Yo creo que los mexicanos somos, y al gobierno mucha desconfianza, ¿no? ujú. Este, hay gente que sigue pensando que el COVID no existe y que es un invento de los gobiernos para controlarlo, ¿no? Manipularnos. Y Ujú, manipularlos. Entonces, ujú. este, y también, bueno, pues las famosas redes sociales que están Sí, desaforadas en muchas cosas, ¿no? sí, la famosa infodemia que ha habido, ¿no? Claro, claro, claro. Ujú. Ujú. ¿Qué podemos hacer nosotros como, no tanto como periodistas o como científicos, en el caso de ustedes, sino como sociedad para lograr que este tipo de situaciones, porque lo más probable es que siga habiendo, pues no solamente pandemias, sino otro tipo de situaciones en las que tengamos que unirnos como sociedad y no cometamos los mismos errores que hemos estado cometiendo con esto que se presentó el año pasado? Pues mire, ojalá y mucha gente vaya empezando a pensar más en los otros, como usted dice, ¿no? Más en que estas cosas están encadenadas y que Ujú, si no cooperamos unos con otros y no renunciamos a muchas cosas y damos, pues, difícilmente vamos a poder salir adelante, ¿no? Yo ujú, creo que, no sé, a lo mejor si puede ser nada más un deseo, pero ojalá y esto deje, pues una secuela, podríamos llamarlo, por llamarlo de algún número de fraternidad, ¿no? Y de buena voluntad en las gentes y de mayor confianza y de mayor. Esto ujú, creo que también, por otro lado, pues las gentes que han sufrido muertes de familiares y muertes de esto y todo, ujú. pues les ha quedado un ejemplo gravísimo, ¿no? Para muchos han sido grandes enseñanzas, Claro. para otros han sido, pues, tragedias espantosas de las que no se reponen, ¿no? Ujú, Mm, Pero yo creo que sí está moviendo mucho los cimientos de la sociedad esto, ¿no? Mm, ujú, Y pensar también, pues, más en cosas generales, en el medio ambiente, en las políticas ambientales, en las políticas que tienen que tener de civilización, de, este, de darle su lugar al otro, ¿no? Yo creo que ujú, también la relación entre hombre y mujer tiene que cambiar. Aquí yo creo que esto también está importante porque y se está viendo esto, ¿no? Muy ujú, claramente, ¿no? Y, ujú. y ver si se puede evitar esta famosa polarización que ha invadido no nada más a México, sino que ha Claro. invadido a casi todos los países, ¿eh? Ujú. Este, mm, Pues sí, desgraciadamente, pues sí se ha sacado algunas cosas buenas de las personas, pero también a veces ha sacado lo peor del ser humano, ¿no? Esta situación, ¿no? pues totalmente, sí, estoy totalmente de acuerdo con usted, ¿no? Ha sacado Ujú, lo peor definitivamente, ¿no? sí, Yo creo que, pues sí, y vea usted, pues, porque además ahorita nosotros también estamos viendo la famosa inseguridad que estamos teniendo ujú, como país, ¿no? Que ujú, difícilmente estamos ahorita, ahorita que vengan las elecciones, vamos a ver cómo va a venir, eso va a ser una cosa, ujú. pues, Sí, muy difícil, va a estar muy complicado, ¿no? Ujú. así es. Y bueno, ya una última pregunta, doctor. En el caso, por ejemplo, de si alguien se siente que necesita atención, ya sea psicológica o incluso psiquiátrica, ¿realmente existen ya los canales como para que yo pueda decir, oye, ¿saben qué? Necesito ayuda, no solamente a lo mejor por las cuestiones de esto que está pasando con el COVID y demás, sino en mi vida porque, no sé, terminé sin trabajo o tengo una situación emocional así.
Sí existe ya un poquito más de apertura, porque le cuento un poquito así rápido. Yo hace algunos años sufrí una fuerte depresión y yo literalmente fui al seguro, obviamente al primer nivel, ahí con mi doctor, y pues yo le dije, creo que tengo una depresión y prácticamente pues casi me quedó viendo como diciendo, bueno, sí, y no me peló, ¿no? Entonces, Ujú. yo quisiera saber si ya ha evolucionado esto o todavía estamos en esa situación en los que a lo mejor los primeros contactos con la salud pública a lo mejor siguen igual que como a mí me pasó, que literalmente me topé con pared y nadie me hizo caso. Yo después tuve que levantarme casi literalmente sola. Eh, Sí, ya, sobre todo por lo que está sucediendo ahorita, de que ya se ve un poco más que las cuestiones de salud mental deben de ser atendidas y todo eso, ¿sí ha habido una apertura a esto o todavía seguimos encontrando esa falta de empatía o incluso de, pues de poder canalizar a las personas que lleguen con esa solicitud? Bueno, ha habido varias iniciativas importantes ahorita, por ejemplo, la universidad y las escuelas de medicina han sacado sociedades también de psicólogos, Ujú, el Instituto de Psiquiatría, varios lugares han tenido teléfonos y todo, y que están en línea para este tipo de cosas, ¿no? ujú, Sí, creo que quizás hay un poco más de sensibilidad en general, ¿no? Este, pero que todavía esto se pueda ver, sobre todo, pues lo ideal sería que esto se fuera a ver ya como que quedara como una política pública, claro. fundamentalmente en las instituciones, ¿no? No sé si eso se vaya a lograr, Ujú, son cosas muy complicadas, ¿no? ujú, Que han tardado un tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero, pues ya sé, ahorita que haya así alguna cosa especial, pues no lo hay. Hay más bien programas en México. Yo todavía no veo que esto vaya en México a, a sufrir Al alguna menos cosa, en ¿no? corto plazo no se ve gran No se cambio. ve gran caso, no se ve gran caso, Pues esperemos desgraciadamente, ¿no? que pues vaya evolucionando esas políticas públicas y esta sensibilización, como usted dice, sobre todo a los médicos, a lo mejor de primer nivel y todo eso, que pueda después la gente pues realmente encontrar alguna solución a esos problemas, ¿no? Y que pues estas tecnologías nuevas pues también nos ayuden a facilitar ese encuentro, ¿no? Sí, yo creo que sí, 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 pero todavía sigue habiendo mucho prejuicio contra la enfermedad mental. Bueno, eso sí, ¿no? Hay mucha estigmatización también con la enfermedad mental, Quizá ¿no? hay un poquito menos que hace unos 20 o 30 años, pero sí, efectivamente todavía hay mucha. Todavía, todavía sigue habiendo muchas, sí. Ujú, Este, todavía hay gente que no, que cuesta mucho trabajo y los enfermos mentales además no hay quien abogue por ellos, ¿no? ujú, además, Porque por ejemplo, sí, porque por ejemplo, ¿se acuerda usted cuando empezó el SIDA? Pues ujú, también hubo mucha discriminación y todo, pero ahí claro. las gentes del SIDA tomaron, y eso es un ejemplo vivo ahora, de Ujú, cómo un grupo vulnerable que estaba discriminado y todo, brinca ujú, también el cáncer de pecho en mujeres, por ejemplo. ujú, Durante mucho tiempo el cáncer de pecho en mujeres era un tabú, ujú, olvídese, y ahorita ya ha habido grupos, pero por ejemplo mentales han hablado, ellos no tienen voz propia porque desgraciadamente no, muchos de ellos por su misma enfermedad no la tienen, la toman los familiares ujú. y a veces al contrario, los familiares están más interesados en los En intereses de la esconderlo, ¿no? familia, no, o en los intereses de la familia Ujú, que los legítimos del enfermo mental, y el enfermo mental que puede hacer lo que no está tan mal. Por ejemplo, gente que sufren de bipolaridad o sufren de depresión y ujú, que pueden, gente que pueden lidiar esto, ellos mismos se inhiben y como dicen, se dice vulgarmente, no jalen del closet para dar ujú. la batalla, ¿no? Pues sí. Sí, desgraciadamente todavía la sociedad rechaza mucho esos temas, como prefiere meterlos debajo todavía de la alfombra, ¿no? Así es, así es, así Pues es. doctor, pues realmente muchísimas gracias No, usted, por darnos estos momentos y este conocimiento. El doctor Carlos Daniel Campillo Serrano, pues muchísimas gracias, doctor, y no, esperemos muchas que gracias a usted. podamos seguir platicando después sobre estos temas tan interesantes de Cuando la usted, mente humana. cuando usted guste y vea un placer haberla conocido y que sea la oportunidad y mucho saludos a su audiencia, ¿no? Y a la ciudad de Tijuana, que yo espero, ojalá pueda visitar pronto. Claro que sí, aquí lo esperamos como comentábamos un poquito fuera del aire, con la maravillosa gastronomía y los bellos paisajes que tiene Baja California.
Claro que sí. Pues gracias, doctor, y gracias a ustedes por haber visto este programa. Nos estamos viendo en el siguiente video. Cuídense mucho y nos vemos. Chao, chao. Nos vemos. Adiós. Chao, chao. Adiós, adiós.